Platón habló de la espada de doble filo. Y sabe, ese iba a ser el título de la charla de hoy, de la reflexión. Porque vamos a hablar de la espada del Espíritu. Pero cambiamos el título. Porque la espada del Espíritu es la palabra. Y la palabra y el Espíritu funcionan juntos. No funcionan por separado, no es uno más importante que el otro. ¿Sabe? Y pensando en la serie en la que estamos, identidad y propósito de la iglesia, en las manos de esta asociación divina. Sacarme el vaso de agua. En las manos de esta asociación divina del Espíritu y la palabra está el propósito de la iglesia, está la identidad de la iglesia. No podemos conseguir identidad en otro lado que no sea la palabra y con una revelación especial del Espíritu Santo sobre esto. Y el propósito también está en la palabra. No hay un propósito para la iglesia que esté por fuera de la Escritura. Y vos y yo tenemos que dar gracias porque tenemos a nuestro alcance la palabra y el Espíritu. Amén. El título de la charla es Asociación Divina. Asociación divina. ¿Saben y por qué asociación? Es un término jurídico. Pero uno que anduvo por ahí alguna vez me acordé y dice que una asociación es una entidad sin fines de lucro que se forma para alcanzar objetivos en común. Se enfoca en el bien común y en el desarrollo comunitario. Eso es para la sociedad. Pero para la iglesia, el Espíritu y la palabra trabajan para alcanzar un bien en común. Y lo hacen para que vos y yo podamos desarrollarnos en conocer más a Cristo. Y con el único propósito de que Él se lleve toda la gloria. Amén. Por eso es asociación divina. Anoche a la madrugada, cuando estaba medio cansado, me salía asociación ilícita, pero no es eso. A veces puede ser que nosotros estemos en una asociación ilícita, porque estamos haciendo cosas no lícitas para los hijos de Dios. Pero vos y yo tenemos un compromiso, amado, de ser cada día más parecidos a Él. No es opción. No es opción. Cristo no murió en la cruz del Calvario, de lo que vamos a hacer memoria hoy, para que vos tengas un buen pasar, para que yo tenga un buen pasar, para que podamos cambiar el auto. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que vos y yo estemos sanos, aunque en los méritos de Cristo Él puede sanarnos. Cristo murió en la cruz del Calvario para ponernos en la posición correcta delante de Dios. Ese es el propósito de la cruz. Y a vos y a mí nos dejó el propósito de predicar el Evangelio, hacer discípulos, para que otros conozcan a ese Dios que los ama. Amén. Vamos a empezar a ver un poquito de lo que es esta asociación divina.
por la cual vos y yo tenemos que vivir agradecidos. Vivir agradecidos. No permitas, amado, no permitas que una circunstancia que el mismo Espíritu permite te lleve a cerrar tu boca en agradecimiento. No lo permitas. Con una verdad, vence el desánimo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hechos 16:14 vamos a leer. Pablo sale en su segundo viaje misionero. Sale con todas las pilas cargadas, con un montón de ideas. Ideas buenas. Ideas que condecían con lo que él estaba haciendo, predicar el Evangelio. Él quería ir a predicar el Evangelio. Y empieza a caminar, guiado por el Espíritu, pasa por una ciudad, encuentra los que van a ser sus colaboradores, se suma a Timoteo, sigue caminando. Y dice: esto es bueno y quiero predicar el Evangelio, quiero ir a esta ciudad, quiero ir a llevar la palabra a esta ciudad. ¿Es bueno o no es bueno eso? Pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Que el Espíritu Santo le dijo que no. Pablo sigue caminando porque no se vuelve atrás, sigue caminando. Quiere ir a otro lugar a predicar y el Espíritu Santo le vuelve a decir. ¿Le vuelve a decir? Un poquito más de gana. ¿Le vuelve a decir? No. Y a lo mejor yo hubiese dicho: y al final, ¿para qué estoy acá? Se ve que no le entendí bien, me vuelvo a mi casa. Ahí estaba cómodo. Pero Pablo dejó la comodidad siendo obediente para cumplir propósito, porque estaba identificado con Cristo. Y después que escuchó 2 no y después de haber caminado mucho, viene la respuesta. Una visión de un varón macedonio: pasa y ayúdanos. Y al otro día se prepararon: vamos, tenemos que ir a Macedonia. ¿Saben cuánto había caminado? 800 kilómetros. Hay que caminar, ¿eh? Yo camino hasta el auto y me canso. 800 kilómetros. Buscando el propósito. Buscando la respuesta. Sujeto al Espíritu Santo, que es el que gobierna y hace la obra. Él tenía la palabra que tenía que llevar, pero el orden de dónde dar esa palabra estaba en el Espíritu Santo. Asociación divina. Dios tenía otros para ir a predicar donde Pablo quería. Pero, amado, yo no quiero que veamos esto solo en lo ministerial. ¿Cuántos kilómetros somos capaces de caminar esperando la instrucción clara de parte de Dios y ser obedientes? Cumplir propósito. Amado, no te apures a tomar decisiones. Dios a tu tiempo va a cumplir su propósito y te va a decir: este es el plan que tengo con vos. Quiero que hagas esto. Y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a hacer eso. ¿Saben? Y Pablo llega a Macedonia, va hasta Filipos y quiere predicar y va a la costa del río, guiado por el Espíritu también, pensando que ahí iba a encontrar gente que orara. Y se encontró con 5.000 esperándolos.
algunas mujeres. Algunas mujeres. A veces cuando Dios quiere hacer cosas grandes, empieza por cosas muy pequeñas. El domingo pasado se nos habló de remanente. ¿Estás dispuesto a empezar por lo pequeño y a ser fiel para que te ponga en lo mucho, como dice su palabra? Y ahí, entre las mujeres, Pablo predica y dice, Hechos 16:14, una de ellas, de estas mujeres que estaban en ese lugar, era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Dicen algunos que esta ciudad de Tiatira es una de las ciudades donde el Espíritu Santo le dijo que no a Pablo. Pero acá había una de esa ciudad. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela o de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, y quiero que prestes atención a esto, estaba escuchando la palabra, pero dice, mientras que nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Y yo quiero orar ahora, amado, para que esto pueda pasar en este lugar. Que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos y tengamos el obrar de Dios en nosotros para que aceptemos. ¿Sabe? Lidia dice que adoraba. Es más, se había juntado ahí para orar. Pero Lidia era una prosélita. Lidia era una mujer que no era judía, sin embargo había aceptado al Dios de los judíos y ahora era su Dios. Y a ese Dios adoraba, pero le faltaba algo. Y Pablo, en el mensaje que le llevó de parte de Dios, se lo dio. Amado, quizás estás acostumbrado a venir a cantar. Quizás estás acostumbrado a decir, yo conozco a Dios. Pero ahí en Juan el Señor dice, creen en Dios, crean también en mí. Lidia recibió a Cristo como Salvador ese día. Estaba adorando a un Dios que no conocía. Y no por lo que yo voy a decir, sino por lo que la palabra de Dios va a decir y por lo que el Espíritu Santo va a decir a nuestros corazones. Quizás en esta mañana podamos recibir lo que nos falta de parte de Dios para tener una vida plena en Él. Para que si adorábamos a Dios, ahora lo adoremos sabiendo a quién adoramos. Si querés, cerrar tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, vos dispusiste esta mañana. Nadie de los que estamos en este lugar estamos de casualidad. No existe la casualidad para vos. Padre, y en esta mañana te rogamos
que sigas completando la obra en cada uno de nosotros. Que podamos tener la certeza de que somos hijos, de que estamos en este lugar alabando y adorando al Padre. Señor, que tu palabra y el Espíritu, Señor, hagan la obra en esta mañana. Pero te rogamos que nos ayudes a estar atentos. Que podamos estar atentos, como estuvo Lidia, a lo que vos nos querés decir a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y antes de seguir, pero con el mismo tema, pero quiero hablar si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en el corazón. Si hay alguien que está buscando a Cristo como Salvador. Hoy es mañana de salvación. Y quizás nos puede pasar que venimos porque nos traen. Quizás venimos porque queremos y tenemos inquietud en nuestro corazón. Quizás no sabemos por qué estamos acá. Pero si estás acá, este es un lugar donde los hijos se reúnen, los hijos de Dios. Y esta es la oportunidad para que si no lo sos, puedas tener el placer de convertirte en un hijo amado. No todos son hijos, pero la palabra dice, y oramos para que en todos nosotros, en algunos se haya cumplido y se cumple. Dice así Juan 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que creyeron, dice Juan en el versículo anterior, que a los suyos vino Cristo, y los suyos no le recibieron. Vino a lo que él había dicho y no le recibieron. Entonces Juan, guiado por el Espíritu, sigue escribiendo y dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nicodemo va a ver al Señor, lo va a ver de noche y le dice, sé que sos enviado de Dios, le dice Nicodemo a Jesús, porque nadie puede hacer las cosas que vos hacés si no está Cristo, si no está Dios con él. Y quizás esa sea tu condición. Estás deslumbrado por lo que Cristo puede hacer. Y podés decir, Cristo tiene algo que ver con Dios. Pero si estás ahí, te falta algo. Y oramos para que ese algo se cumpla. Y te pido al que tiene la seguridad de la salvación, esté orando en el nombre de Cristo. Porque esta mañana es mañana de salvación. Juan dice, no es nacido por voluntad humana, es un nacimiento de parte de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu.
El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y en primer lugar oramos para eso. Si hay gente que no ha nacido todavía, Dios lo ama entrañablemente. Y Dios no tiene que hacer nada para demostrar el amor, ya lo hizo entregando a Cristo. Que el Espíritu Santo pueda hacer trabajos de parto en tu vida. Y que nazcas para su gloria. No un evangélico, sino un hijo de Dios. Amén. Quizás sea eso lo que te falta. Y el Señor va a hacer la obra en esta mañana. Amén. Saben, a veces pensamos que la palabra de Dios, de lo que estamos hablando, de la palabra de Dios y del Espíritu, la palabra de Dios es media así como mágica, ¿vio? Y pensando en esto me acordé de algo que yo decía cuando era muy chico, allá hace un montón. Era el abracadabra. ¿Se acuerda? ¿Usted lo dijo? Abracadabra, pata de cabra. Y parecía que algo iba a pasar. Y no pasaba nada, pero estábamos todos con eso, ¿no? Algunos piensan que la palabra de Dios es un talismán. Con solo tener la palabra, mientras más grande la Biblia, mejor. Y en un pedestal en el medio del living, eso funciona. La Biblia, la palabra de Dios, no es un talismán, no es un objeto de suerte. La palabra de Dios no trae suerte. La palabra de Dios trae bendición en Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, amado, dice el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Es la palabra, la voluntad de Dios la que yo tengo que aprender a obedecer y necesito la intervención del Espíritu Santo, que Él nos ayude a caminar hacia adelante. Muchas de las frustraciones es porque queremos nosotros, con capacidad humana y nada más que eso, ser simplemente obedientes. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que la palabra actúe en vos y en mí. Amén. Porque es una asociación divina, palabra y Espíritu Santo. Necesitamos de esas cosas. Efesios 5 empieza a hablar. Y ahí menciona un montón de cosas que vos y yo tenemos que hacer. Dice, me molesta el reflejo. Mañana vengo con una goma. En Efesios 5 nos dice en el versículo 15 que tengamos cuidado de cómo vivimos. Que vivamos como sabios, no como necios. Quiere decir que aunque seamos cristianos, podemos vivir como necios. Y de eso tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Tenés cuidado de cómo estás viviendo? Hay que empezar a tenerlo. Cuidado para pedirle a Dios que nos ayude. Nos recomienda también ahí, Pablo dice que no actuemos sin pensar, que procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos. No, pero si yo no estoy en ningún ministerio, no, pero vos sos hijo y Dios tiene algo para vos en su plan y hace falta que vos y yo lo hagamos. ¿Sabe? Esto no es una recomendación, un consejo que Pablo puede darnos. Es un mandato.
Vos y yo tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo leyó Gastón, también dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No es que sería bueno que yo sea lleno del Espíritu Santo, no es que me conviene ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está diciendo a través de la palabra que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, que Él tiene que tener el control de mi vida. Amén. Dice que no os embriaguéis con vino, leyó Gastón, porque en eso hay solución. La versión 60 dice, pero en eso hace mal. ¿Saben por qué dice no? ¿Por qué lo compara el ser lleno con el Espíritu Santo con el tema de embriagarse? ¿Alguna vez vio que alguien que está borracho, que está embriagado, haga lo que quiere? No. Es el alcohol el que lo gobierna. Todos sus sentidos han sido alterados. Y después de eso dice, sean llenos del Espíritu Santo. No se llenen con vino. Amado, es un mandato. No es opcional. Con el Espíritu Santo por la mitad del tanque, no, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, y la palabra y el Espíritu me van a ayudar en eso. Más adelante dice que y nos da la relación correcta en el matrimonio. ¿Cómo tenemos que funcionar en el matrimonio? ¿Dónde están los esposos? A ver, levanten la manito. Hay pocos esposos, a ver. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella? Sí, abrazala, Gastón, abracete el piola. ¿Saben? La mayoría de las cosas que hablamos no son para acá. Son para cuando salimos de la puerta. Son para el diario vivir. Está hablando de cosas que son del diario vivir. No es acá. Es allá, afuera, donde el Espíritu Santo quiere guiarte, donde la palabra tiene que ser el marco. ¿Para qué? Para que cuando vengamos acá, llenos del Espíritu, esto arda. Amén. Pero arda por su presencia, no porque estamos prendiendo fogatas. Que arda no porque hay una sensación, sino porque hay una realidad de la presencia de Dios. Le pregunté a los maridos recién, ¿no? ¿Le preguntamos a la esposa o no? ¿Sí? ¿Sí? Yo no puedo porque no soy esposa. Levanten la mano las esposas. Es el esposo que Dios le dio. Lo tendría que haber dicho ella, la amén, no vos. ¿Cómo anda la voluntad de sujetarse a su esposo, de respetarlo como esposo? Él tiene que estar sujeto a Cristo para que funcione. Amado, las cosas sencillas hemos dejado de vivir lo que Dios quiere. Y se nos ha metido el sistema Babilonia adentro. Y todo eso que vemos aumentado afuera, en casa está empezando a tener lugar. Sigue diciendo Efesios. Y le habla a los hijos y a los padres. ¿Dónde hay hijos? Todos me tienen que levantar la mano porque todos somos hijos, no salimos de un zapallo. Les aviso, lo del repollo es mentira.
¿Sabe por qué? Quizás, como en el caso mío, mi papá y mi mamá no están con el Señor. Pero yo, por la gloria de Dios, no tengo nada en el corazón. Pero quizás vos sí tenés algo. Y aunque los viejos ya no estén, para tener libertad, para ser lleno del Espíritu, hace falta perdonar. Para que no me moleste en mi imagen de Dios, la imagen de mi papá. Quizás tenga que solucionar. El diario vivir, después sigue Efesios y habla de los empleados y de los patrones. La palabra habla de esclavos y amos. Pero si yo soy un empleador cristiano, sé que no tengo esclavos, tengo empleados. Y la Biblia dice que son dignos de su salario y del buen trato. Empleados, la Biblia dice que todo lo que haga, todo. Cuando llegas a tu trabajo, ¿quiénes son empleados? Cuando llegas a tu trabajo, cuando está el patrón, el jefe, el encargado, un lunes a la mañana, cara de pocos amigos, ¿no? Para el Señor. Para el Señor. La palabra dice que es para el Señor. No importa si se llama González, Francisco, Antonio, si trabajo en no sé qué sociedad anónima. Es para el Señor, amado, para el Señor. Y yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a cumplir con esa palabra. Es para el Señor. Sigue el Espíritu dictando y llega al capítulo 6, el versículo 10. Después que dice todo eso, dice una palabra final. Ya les dije, ahora les voy a decir una palabra final para que tengan en cuenta. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando en casa no funciona la cosa y hay que acomodar, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando hay una relación con los hijos que no está bien, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando la cosa está mal en el trabajo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En las cosas diarias, la sociedad divina, la asociación divina quiere estar presente para ayudarnos. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pero si me viene hablando de mi casa, me viene hablando del trabajo, sí, amado, ahí hay estrategias del diablo para que vos como cristiano no estés sujeto al Espíritu Santo, no andes como la palabra quiere y Dios no se lleve la gloria. Amén. Ahí en el trabajo el diablo tiene estrategias, ahí en casa el diablo tiene estrategias para que en vez de reinar la paz, la solución sea que cada uno duerma en una habitación separada. Hay 1000 ejemplos, amados. Pero sean fuertes en el poder para que podamos decir una vez más todo
todo lo puedo en Cristo. Y esto no es para que yo me compre el auto, todo lo puedo en Cristo, el avión, todo lo puedo en Cristo. No, esto es para que yo pueda en Cristo, a través del Espíritu Santo y la palabra, dar gloria a Dios en mi casa, en el trabajo, con mis hijos. Amén. Y en el ministerio que Dios me haya dado. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Amado, estamos en guerra. Pero ¿sabe lo bueno? Estamos del lado del vencedor. No lo veo muy convencido. Estamos del lado del vencedor, amén. Estamos en guerra, hay una guerra declarada, pero vos y yo estamos del lado del vencedor. Y el diablo, si yo le dejo, puede molestar. Amén. Y si hace algo en tu vida y en la mía, lo hace con el permiso de Dios. Y va a ser para que Él se lleve la gloria. Dios, no el diablo, por supuesto. Pónganse toda la armadura de Dios para estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Dice Efesios 6, versículo 12 y 13. Porque hay que distinguir el enemigo. ¿Sí? Yo puedo pensar que en casa el enemigo es mi esposa. Es un ejemplo que está dando el pastor. No va a andar diciendo por ahí que el pastor vive con el enemigo en casa. No, ¿verdad? Bueno, si el enemigo, vamos 42 años, todavía no me di cuenta que sea enemigo, pero amado, hay que distinguir con qué luchamos. Porque para que yo pueda ser intencional en mis oraciones, en la palabra que tomo para sostenerme firme, en lo que le pido al Espíritu Santo que obra, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Amén. Vos no estás, yo no estoy, la iglesia no está siendo el cuerpo de Cristo para doblegarse, está para mantenerse firme en Cristo. Amén. ¿Estás para estar firme? No, pero yo no puedo contra esto. Sí podés, amado. En Cristo se puede. En el marco de la Escritura y con el poder del Espíritu Santo se puede. Ahí Dios dice cuál es la armadura que da. Y dice el cinturón de verdad, la coraza de justicia de Dios, los calzados de paz del Evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del diablo. Y pónganse la salvación como yelmo, como casco. Versículo 6. Capítulo 6, el versículo 17. Llegamos a nuestro versículo que me quiso robar el amado Gastón. Dice, y tomen. Es algo que yo tengo que tomar, amado. Y el gran problema, ¿saben cuál es en este tiempo? Que tenemos una buena espada puesta en la vaina. Y cada vez que vamos la miramos y decimos, qué buena espada que tenemos. Pero está ahí. Vos y yo la tenemos que tomar, dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Vos y yo tenemos que tomar la espada. La espada de doble filo.
La espada que hay que saber usar. Amén. ¿Quién vio el zorro alguna vez? Todos los veteranos como yo, ¿no? Entonces, lo siguen dando. Es como Chespirito. Y leyendo esto me acordé de una de las tantas series que uno la vio 14 millones de veces. Que viene alguien que lo desafía al zorro en estado civil. Y ahí le agarra la espada y hace como que... Y el otro se cree que va a poder. Pero este está de jugandito, ¿vio? ¿Sabe por qué? Porque sabe manejar la espada. ¿Sabes manejar la espada? ¿Sabes manejar la espada del Espíritu? ¿Qué es la palabra? Porque a la espada de doble filo que se hace referencia es una espada chiquita, no una espada grande. La que usaban los romanos. Era del cuerpo a cuerpo y de precisión. De precisión. Vos y yo tenemos que aprender, tenemos que ejercitarnos en usar la espada para que el Espíritu Santo en nuestras situaciones la pueda usar para bendecir nuestra vida, para dar testimonio del poder de Dios y para que Dios se lleve la gloria. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra. Hay otro versículo que habla de la palabra y dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y eficaz, dice otra versión. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y creo, querido hermano, empezando por al revés en el versículo, empezando porque deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, es que por eso a veces la Biblia en casa está cerrada. Porque cuando hablo la palabra, encuentro que mis deseos muchas veces van en contra de los deseos de Dios. Que mis pensamientos forman fortaleza. Y no quiero llevarlos, como dice la palabra, cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo andan los pensamientos y los deseos? ¿Están sujetos a la palabra y al Espíritu? Porque es lo que el Espíritu Santo, usando la palabra, quiere hacer. Que tus pensamientos sean transformados. Hablamos mucho de Babilonia, de Babilonia. Hace falta que no nos conformemos a este siglo, dice Romanos 12:2. Que nos dejemos transformar, teniendo nuevos pensamientos de parte de Dios. Y así vamos a poder comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Los pensamientos tienen que cambiar. Los deseos tienen que cambiar. No es para que vos y yo tengamos deseos mejores o pensamientos mejores. Es para que vos y yo pensemos como Cristo. Dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Miren que está todo en la palabra. Dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Yo tengo que pensar. Mire, es bueno a lo mejor al principio para adquirir ejercicio, pensar, bueno, ¿cómo pensaría Cristo con esto? ¿Qué decisión tomaría? Y está bien. Pero lo bueno va a ser que cuando el Espíritu Santo complete la obra en nosotros, directamente pensemos como Dios piensa, como Cristo piensa. Siempre lo digo como un ejemplo, ¿saben? No he sido muy ducho en idioma.
pencil y bathroom. Es, préstame el lápiz, déjame ir al baño. Es todo lo que yo sabía decir. Pero ¿sabe cuál era mi problema? Que me lo explicaron 1000 veces, pero nunca pude, porque no le dediqué el tiempo que tenía que. Yo pensaba en castellano, hacía la traducción, entonces después decía, quiere decir esto. Y si hay acá, Maki no está, o los que hablan inglés, Armando, el mismo pastor Matías, hablan, se ponen a hablar, estamos hablando y llegamos así con alguien que habla inglés y los tipos se largan y... Yo, pencil y bathroom, ahí nomás. Pero dedicaron tiempo y su cerebro se acostumbró, digo así, no sé, Doc, no sé si es así, pero su cerebro se acostumbró a pensar en inglés. Fue cambiado su manera de pensar. Y no tienen que pensar en castellano, ya piensan en inglés. ¡Wow! Amado, el Espíritu Santo y la palabra tienen que hacer una obra tan grande en nosotros que tienen que cambiarnos nuestra manera de pensar. Y que lo que la palabra dice ustedes tienen en la mente de Cristo pueda ser desarrollada en nosotros. Y que verdaderamente frente a cualquier cosa podamos pensar espiritualmente, pensar y tomar decisiones correctas. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra. ¿Qué hace la palabra? Penetra. No es lo de afuera, no es lo superficial, penetra, la palabra penetra. Y amado, déjate penetrar por la palabra y el Espíritu Santo. Porque dice, mire, penetra entre el alma y el espíritu. En el alma que están las emociones, la voluntad, los deseos. Y el espíritu es nuestro cable que se enchufa con el Espíritu Santo. Es nuestra parte más espiritual, lo que nos permite estar en contacto con Dios. Pero ahí están las emociones que interfieren. Ahí están los deseos y la voluntad que se meten en el medio. Pero la palabra entra y corta, separa. Amén. Deja que el Espíritu haga la obra a través de la palabra y que te corte, que separe lo que es tu voluntad y la mía y lo que es la voluntad de Dios, para que verdaderamente podamos vivir en el Espíritu. Pero hace falta que la palabra penetre. Esto que es la espada del Espíritu penetre en nosotros, la palabra de Dios. Y podamos distinguir, esto es mi voluntad, esto es la voluntad de Dios. Este es mi deseo, esto es lo que yo quiero y este es el deseo de Dios y esto es lo que Dios quiere. Que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Para eso está la palabra y está el Espíritu. Me apuro. ¿Por qué la palabra? Y estamos hablando que la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu es el que inspira la palabra. Y el Espíritu es el que hace que la palabra pueda cumplirse en nosotros. Es el Espíritu. Vos y yo necesitamos el Espíritu. Amados, sin Espíritu y sin palabra, yo me animo a decir, no hay iglesia. No hay iglesia. No hay iglesia. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Dónde está su pueblo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Levante la mano, por favor. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Toda buena obra. ¿Querés hacer buenas obras para que Dios se alegre y se goce?
Es a través de la palabra. No puedo hacer buenas obras para dar gloria a Dios como se me ocurre. Como el Evangelio yo lo vivo a mi manera. ¿Lo dijo alguna vez? No lo dijo nunca. Muy bien, pastor, tenemos una congregación. No, porque en otro lado yo lo escuché, acá no, pero vivo el Evangelio a mi manera. No me pidas eso de congregarme, porque es a mi manera. Y amados, puede haber ocasiones de fuerza mayor que impiden el que yo me congregue. Y Dios está permitiendo eso, Dios sabe eso. Pero cuando depende de mí no vengo. Cuando saben, congregarse no es hoy estamos todos congregados acá, ¿sí? Hoy estamos todos reunidos, pero eso no es congregarse. Y saben, cuando pensaba en esto, valga la redundancia, ¿se acuerda que nos dijeron que parte de la entidad es ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Se acuerda o no? Congregarse es ahí, estar ahí. Congregarse no es decidir formar parte del cuerpo. Congregarse es porque formo parte del cuerpo, estoy involucrado en lo que el Señor me llamó a hacer. ¿Se entiende? Que el Señor nos bendiga, que verdaderamente podamos cumplir toda buena obra. Jesús pidió le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir. Creo que también lo dijo Gastón. Gastón, para mí que me estuvo curioseando Dice que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Es Jesús el que murió por vos en la cruz. El que te amó tanto que dejó las glorias, renunció a sus derechos, se hizo hombre y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese te está diciendo, conviene que yo me vaya. Pero si no hay nadie mejor. Porque si yo me voy, va a venir alguien que los va a ayudar. Dice Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Vos y yo podemos tener memoria de elefante. Algunos tamaños de elefante también, pero memoria de elefante. Pero no es lo que está diciendo acá. Cuando el Espíritu te hace recordar, es el Espíritu el que trae la palabra y lo pone en tu corazón y te está haciendo recordar que eso es lo que está de tu lado. Que esa palabra es la que te da esperanza, que esa palabra es la que te sostiene. A esa palabra tenés que abrazarte. Amén. Él nos hace recordar todas las cosas. Un ejemplo para ver cómo el Espíritu Santo inspira y aparece escrito en la palabra. Mire, dice Primera de Timoteo 4:1, perdón. Primera de Timoteo 4:1. Dice, ahora bien, es Pablo el que le está escribiendo a Timoteo. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Quién es el que dice? ¿Y dónde está escrito? En la palabra. Es inspiración. Por eso quedó ahí escrito, para que vos y yo hoy lo veamos, lo entendamos y nos preparemos para este tiempo. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen
de demonios. La iglesia está guardada y sigue las enseñanzas con mayúscula de la palabra. Y es guiado por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Pero hay acá una revelación. Y amado, la verdad que pido que el Señor te ayude y nos ayude a entender la gravedad de este versículo. Se ha reemplazado el Espíritu Santo por la palabra de Dios para engañar a la gente. Para engañar a la gente. Y Pablo escribe en los últimos tiempos. Amado, esto está pasando. Esto está pasando. Y hay un montón de gente engañada y confundida. Vos y yo tendríamos que orar permanentemente para que el Espíritu haga que los velos se caigan y la gente pueda ver la verdad de la palabra y tomar fuerza en el Espíritu y tomar las decisiones que tengan que tomar. Esto ya está pasando, amado. Quiere decir que el Señor está a las puertas. Pablo escribió en los últimos tiempos. Y hoy vemos que esto se está cumpliendo. Amado, una prueba más de que estamos en los últimos tiempos. Y esto está en la palabra para que vos y yo entendamos que es una verdad de Dios. Por último, así participamos de la cena. ¿A quién le gusta ser aprobado? A los demás les gusta ser reprobado. Muy bien. ¿A quién le gusta ser aprobado? Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Me tengo que presentar a Dios aprobado. ¿Y cuál es el examen? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Saben? Y esto como obrero que no tiene de qué avergonzarse es medio complicado. Porque hay muchos obreros que no tienen vergüenza. Hay muchos esposos que son sin vergüenza. Estoy hablando en serio, no es un chiste. Hay muchas esposas que no tienen vergüenza. Porque hay veces que hay cosas que las tomamos por normales. Y ya hemos perdido hasta la vergüenza. No, yo voy a hablar muy serio, amado. No estudiamos la palabra. Dependiendo del espíritu, no buscamos saber manejar la espada. Y la verdad, no nos da vergüenza. ¿Sentís vergüenza delante de Dios por no estudiar la palabra? Por no buscar que el Espíritu traiga de esa riqueza y la deposite en tu corazón. ¿Sabes? La prueba es cuando hay un montón que, pastor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que hacer? ¿Qué dice Dios? Y eso marca a las claras que no hay uso de la palabra. ¿Usted me deja que yo le diga con todo respeto? Hemos perdido la vergüenza delante de Dios. Hemos perdido la vergüenza y nos presentamos delante de Él sin saber usar bien la palabra. Es serio, amado. Es serio. Es serio.
Cuando yo hago algo que sé que está mal, a lo mejor me da vergüenza que me vea el pastor Matías, porque es el pastor. O que me vea algún hermano, ¿qué va a decir? Porque yo, pastor, estoy haciendo eso. Pero no me da vergüenza delante de Dios. No me da vergüenza. Y a veces está tan, perdón hermanos, pero lo tengo en mi corazón, a veces está tan enquistado que ni me doy cuenta. Que lo tomo por normal que mi vida espiritual es venir el domingo a la reunión. Que no sé cómo tengo que comportarme como esposo, como hijo, como empleado, como empleador, porque no leo la palabra, porque no busco que el Espíritu Santo me la revele y me ayude a hacerlo. Sé que no es para todos, pero yo el primero tengo que tener cuidado cómo me presento delante de Dios. No es malo tener vergüenza si eso me lleva a pedir perdón. No es malo tener vergüenza si eso me lleva a querer restaurar mi comunión con Cristo. A veces si yo la tratara mal a mi esposa, puedo llegar a tener vergüenza delante de mis hijos y de mis nietos. Pero no siento vergüenza delante de Dios, que es el primero que ofendí. Y sigue la vida con que me perdone mi señora, ya está. Amado, cuando nos salimos de la palabra, al primero que ofendemos es a Dios. Y Dios me manda a arreglar con el hermano, a devolverlo con lo que me quedé, pero tengo que arreglar con él, porque si no eso sigue pendiente. Vamos a hacer una iglesia que siente vergüenza cuando ofende a Dios. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Se acuerdan? La espada de doble filo es de precisión, la espada del Espíritu. ¿Querés ser aprobado, amado? No es saber la Biblia de memoria. Hay muchos que conocen la Biblia de memoria y no son aprobados. Es vivir la palabra. Es vivir la palabra. Es vivir la palabra. Y amado, a veces no leo la palabra porque digo, no tengo tiempo. ¿Alguna vez dijiste, no tengo tiempo? Entonces no saben si levantar la mano o no. La mayoría de las veces, ¿lees la palabra? No, pastor, no tengo tiempo. ¿Sabe? El tiempo para leer la palabra no se tiene, se hace. ¿Le repito? El tiempo para leer la palabra no se tiene, se hace. Y eso va a marcar la prioridad que tiene para nosotros. Amén. Voy a leer y pasamos a la cena del Señor. ¿Te podés poner de pie, por favor? Lo vamos a leer como si fuera una oración. Es lo que dice Efesios 1, 17 al 23. Leímos un pedacito hace un rato. Pero, amado, te pido que lo hagas como una oración.
que genuinamente sea algo que vos le pedís al Señor. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la enseñanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para bendición de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo nos ayudes. Señor, que nos ayudes para que podamos ver la grandeza de nuestro Padre, que nos amó y nos llamó a ser un pueblo santo. Padre, para lograr esa santidad, yo necesito saber manejar la espada del Espíritu. Señor, ayúdanos a sentirnos completos en Cristo y en su presencia. Solemos cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, que eso sea una verdad en nosotros. Que podamos sentirnos plenos en Cristo Jesús. Padre, yo te pido por la iglesia, para que cuando hagamos algo, Señor, que te ofende, tengamos vergüenza y corramos a arrepentirnos en los méritos de Cristo, buscando perdón. Señor, ayúdanos a que no caminemos con un montón de pecados en nuestra mochila no confesados. Que el Espíritu, Señor, nos convenza de pecado, para que en el trono de la gracia hallemos perdón. Que el Espíritu nos ayude a arrepentirnos, para que en los méritos de Cristo nuestros pecados sean arrojados al fondo de la mar. Señor, como iglesia, necesitamos el marco de la Escritura y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a participar de la cena. Pero, ¿sabe? Quiero, antes de participar de la cena, solemos leer cuando vamos a participar de la cena,
quiero que me preste atención, por favor. Solemos leer cuando vamos a participar de la cena, porque yo recibí del Señor también lo que les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después dice, de la misma manera tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Participad de ella, haced memoria de mí. Pero ¿sabe? Y es aquí donde quiero que preste atención. No termina ahí el pasaje. No termina Pablo de ordenar el funcionamiento de la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11, 27 al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable del pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Y amado, la verdad es que a veces a algunos de nosotros durante años participamos de la cena del Señor viviendo en el pecado, siendo conscientes, porque la palabra y el Espíritu nos revelan que es pecado. Y venimos a participar y recordar el sacrificio que quitó de en medio el pecado, estando en pecado. Amado, la cena del Señor celebramos una vez por mes. Vos sabés, el pan, la copa. Pero yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que puedas examinarte para no comer juicio. Es para la iglesia. No es para los que no tienen a Cristo, es para la iglesia. Amado, es importante lo que vamos a hacer. No es un rito, no es una costumbre, no es liturgia. Vamos a acordarnos de nuestro Salvador. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la vergüenza? Muchas veces quizás ni sentimos vergüenza al participar. Amado, yo no estoy diciendo que todos estamos en pecado, pero Dios sabe por qué puso esta carga. Y oramos para que verdaderamente el Espíritu Santo cumpla propósito y la palabra traiga libertad. No juicio ni condenación, traiga libertad. Traiga el poder para que podamos dejar de hacer lo que está ofendiendo a Dios. Traiga el poder y la autoridad para que si simplemente tengo que pedirle perdón a alguien, no espere sentirlo, sino que sea obediente. Y en los méritos de Cristo y en el poder del Espíritu Santo y obediendo la palabra, me acerque y pida perdón, arregle situaciones que a lo mejor hace años que vengo arrastrando. Y hace años que participo de la cena con eso en el corazón. Amado, si estás como para no tener vergüenza, gloria a Dios, cuídate. La Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero en Cristo se puede no caer. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, si hay alguien así, la solución no es no participar. La solución es arreglar con Dios en primer lugar
y con el hermano o la circunstancia que esté viviendo. Eso de examínese cada uno. Yo te invito en el nombre del Señor a que, apoyado en esa palabra, hagas para vos el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz, en sus méritos hay perdón en el trono de la gracia. Si reconocemos que hay algo que te ha ofendido, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón en esta mañana. Que el Espíritu Santo nos traiga arrepentimiento y verdad, para que podamos tener esa vida que te da gloria, esa vida que alaba tu nombre, esa vida que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Padre, para ir al nivel que tenés preparado para la iglesia, hace falta que la espada y el Espíritu corten de nuestra vida todo lo que te ofende, todo lo que lastima. Que podamos transitar el tiempo que viene, todos juntos en armonía, habiendo dejado de lado nuestras faltas y pecados en los méritos de Cristo. Padre, que al participar del pan ahora, al participar de la copa, vos puedas agradarte, porque estamos haciendo memoria según la Escritura dice y apoyados por el Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Señor, que al participar del pan no sea un domingo más, sino que yo pueda traer gratitud, reconocimiento y honor a tu presencia. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Que cada pedacito de pan, Señor, sea algo que nos acerque. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Si hay alguien que tiene problemas con las harinas, por favor, si puede levantar su mano.